Así es, Ever. Nosotros continuamos en este 11º Festival de Libro Leyendo a Huánuco, y como mencionábamos a la mañana al dar inicio a este evento del día de hoy, vamos a tener la publicación, la presentación de varios libros que recientemente han llegado a la ciudad, ¿no? Para los amigos que recién se conectan, estos libros acaban de llegar a nuestra ciudad. Entonces, tenemos las ediciones recientemente salidas del horno, como diríamos. Muy bien, ahora nos toca hablar acerca de un libro muy importante, El enigmático manantial de 7 colores y otros relatos. Hoy estamos con libros narrativos, libros que encandilan con los diferentes relatos que los autores han empleado como materia prima en estos relatos a la ciudad de Huánuco. Muy bien, este libro pertenece a Juan Alvarado Caldas. Satisfacción estar aquí con ustedes, compartiendo este momento tan feliz, tan profundamente de alegría, en razón a que acabo de publicar mi nuevo libro de relatos. Ese libro pues lo he preparado con mucho cariño, con mucha pasión, ¿no? Con mucha entrega para cada uno de nuestros lectores. Cuando ustedes lo tengan en la mano y empiezan a leer, pues yo estoy sumamente seguro que se sentirán muy complacidos, gozarán, disfrutarán del contenido de esta obra, ya que yo creo que la literatura se ha hecho para conmover, para emocionar a los lectores. Eso es uno de los grandes requisitos de la literatura, ¿no? Que el lector goce, disfrute, se emocione, que por momentos empiece a rabiar, tal vez por las injusticias que nosotros contamos en esas obras, y por momentos empiecen a lagrimear por los dolores que sufren de repente uno de los personajes, y quizás a reírse, ¿no? A reírse pero a carcajadas, porque uno de sus protagonistas actúa, ¿no? Con cierta, vamos a decir, picardía, ¿ya? Y de esa manera es que la literatura tiene esa ventaja de hacer disfrutar en todos los sentidos al lector. Ese es uno de los dones de la lectura literaria. Pero la lectura literaria también es enriquecedora en el sentido de que a nosotros nos va a invitar a vivir una circunstancia, un mundo diferente, un mundo distinto, un mundo que se ha construido bajo la imaginación para que el lector empiece a reflexionar sobre los valores, sobre las actitudes, sobre los problemas económicos, sobre los problemas filosóficos, sobre los problemas políticos, sobre la corrupción. O sea que uno no lee literatura ociosamente, no. En una obra literaria uno va a encontrar todas esas circunstancias y le va a servir para que empiece a reflexionar. Quizás también le va a invitar a tomar posición frente a esas circunstancias con la finalidad de tener una idea, un punto de vista, un principio consolidado para actuar ante la sociedad. La lectura literaria es enriquecedora en todos los aspectos, estimados amigos. Y no solamente van a leer pues los niños, no solamente están invitados a leer los adolescentes y los jóvenes, sino todo el mundo estamos invitados a leer si queremos cambiar de actitud, si queremos disfrutar, si queremos tener una visión distinta, una visión diferente del lugar en el que nos encontramos. Al menos yo en mis creaciones literarias trato de utilizar todos esos elementos sociales, usando como argumento a un personaje, como decía la doctora Amarilis, pero para contar, para darles a conocer cuán mal o cuán bueno está el mundo. Y sobre eso, que nuestros lectores empiecen a reflexionar, empiecen a encaminar su conciencia, su contribución con su familia, con su grupo social, con su centro laboral, y de esa manera contribuir con el desarrollo de un país.
Eso me encantaría, de esa manera me encantaría que la gente lo perciba, un proceso de lectura de las obras literarias. No simplemente para ver, ah, sí, pues fue así. No, yo quisiera que la lectura de la obra literaria se haga con ese propósito de enriquecimiento universal del ser humano. La doctora me decía si hay un lugar específico al cual me referí en uno de mis cuentos. Le quiero contestar diciendo que la literatura es universal. Esos lugares vamos a encontrar en todos los lugares del mundo. Esos pueblos donde se castiga la infidelidad, vamos a encontrar en todos los países del mundo. Siempre hay una manera de castigar la infidelidad, en este caso, cuando hablamos del jumento moralizador. ¿No? Es terrible el castigo que el pueblo le asigna a una mujer que reiteradamente ha sido infiel con su pobre esposo. Y este castigo da pues un buen resultado, quizás un único castigo que se aplicó, porque las leyes la dieron las antiguas comunidades, los antiguos pobladores de ese distrito, de ese pueblo, y la gente que ahora vivía no sabía a qué se refería ese castigo. Y los antiguos decían, sí, también nos contaron nuestros abuelos, pero ahora vamos a ver en qué consiste este castigo, ¿no? Y qué busca ese cuento, pues no, generar un poquito de valoración de la moral, de la fidelidad, del amor, ¿no? Del respeto, de la consideración, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto sentimental. Nuestros presidentes de la República, por ejemplo, ¿son fieles a nuestro país? No, necesitan ser castigados como esta persona y cabalgados en un jumento moralizador y votados de nuestro país, ¿no? El país cambiaría. Cuando hablamos, por ejemplo, del enigmático manantial de los siete, me ha gustado trabajarlo, me ha gustado imaginarlo, me ha gustado construir ese universo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un tipo, de un chico, de un señor salado. ¿Cuántos salados sabemos en este mundo? Muchos salados. ¿Y qué pasa con esa gente salada? Termina muriendo allí. Dice, soy salado, pues lamentablemente, soy pobre, pues lamentablemente, soy mendigo, pues lamentablemente, y ese es mi destino. Pero mi personaje no era ese personaje como los miles de personajes que existen en el Perú o en el mundo, ¿no? Un tipo conformista, un tipo que acepta su realidad. No, absolutamente no. Él estaba en una permanente búsqueda de tratar de superar esa saladera que a él le perseguía, hasta que un día, gracias a sus lecturas, consiguió un plano, consiguió una brújula que lo llevara a limpiarse de esa saladería. Y se convirtió en un hombre de bien. ¿Pero para qué? No solamente para que él sea esa persona beneficiada, sino para beneficiar a todas las personas que a él alguna vez lo ayudaron o lo maltrataron, y para servir a toda la gente que más necesita, ¿no? Entonces, ese cuentito también lo que busca es no ser conformistas, no quedarnos como somos, sino superarnos, sino buscar siempre el horizonte, el norte. No me refiero simplemente en ese cuento al simple salado, no, sino al médico, al abogado, al ingeniero, al contador, al economista, que vaya más allá de lo que es, que él puede lograr la excelencia. Ese es el objetivo, ¿no?, que buscamos a través de ese cuento. El sueño frustrado, la doctora lo ha dicho, ¿no? Es una situación muy triste, es una situación muy calamitosa que narramos allí. Yo estoy seguro que este cuento también les va a agradar muchísimo, porque hay muchas personas que tienen sueños como este niño, que de pequeñito, recitando, declamando sus poesías en las fechas cívicas de su pueblo, empezaba a sentir el aplauso, el amor, el cariño de la gente, y él en ese momento empezaba a descubrir su vocación de estudiar para ser un líder que cambie las estructuras de una organización.
Lamentablemente el ejército, no sé si es para bien o para mal, pues lo reclutó y se lo llevó al ejército. Pero él salió del ejército y no se quedó con eso, sino seguía persiguiendo sus sueños, aunque su pobre madre decía, ¿no?, que a mi hijito lo han lavado el cerebro en el ejército, le han dado esos sueños malditos. Si él no hubiera ido al ejército, estaría aquí en mi pueblo, cultivando mis chacras, ayudando a mi familia, seríamos felices, pero no. Esos sueños ya se habían dado antes, pero él en la persecución de sus sueños, pues va a encontrar la muerte, lamentablemente. Y ese cuento involucra, a mi estilo, creo que yo, muchas otras historias, ¿no?, dentro del mismo cuento que nos ayudarían a reflexionar, a hacer reflexionar a las personas a quienes les invitamos a leer. Quiero ser presidente es una barbaridad. Quiero ser presidente, lo que he querido plasmar es las injusticias que se viven en todos los sectores, estimados amigos, estimados señores. En la casa está el primer enemigo. El padrastro fue el primer enemigo. Luego la mamá se convirtió en la enemiga de esta pobre muchacha que la acusaba por haberle traicionado, cuando ella no le traicionó a él, a su madre, sino fue violada por su padrastro. Desde ese momento ella va a sufrir una cadena de violaciones y violencias, no solamente de la familia, sino de la sociedad, de las autoridades, de los líderes, de sus grupos, de la misma policía. Esa es nuestra realidad, estimados señores. Quisiéramos a través de este cuento un poquito reflexionar sobre las cadenas de las violencias y violaciones que van cometiendo nuestra sociedad en agravio de nuestras mujeres, de nuestras niñas, de nuestras señoritas, de nuestras mujeres en general. Reflexionar desde ese punto con el fin de construir de repente un nuevo concepto de respeto, de compartir la vida de manera equitativa, de manera justa, respetando a todos los seres humanos, de todas las tendencias, vamos a decir, o preferencias sexuales. Creo que es interesante, creo que es enriquecedor también ese cuento. Y las huellas del maestro, pues las huellas del maestro es un cuento maravilloso, voy a decir yo, porque lo he trabajado con mucho amor, lo he trabajado con mucho cariño, lo he trabajado no pensando en mí, porque penosamente yo no pasé por esas experiencias, como decía la doctora Marilis, no, sino he recogido las experiencias de tantísimos docentes desde cuando yo empecé a trabajar, pues muy muchacho, ¿no? Y he recogido también, ¿no?, los actos de corrupción, de maldad, los actos de salvajismo de las distintas clases sociales para plasmarlo en este cuento. Claro que el personaje principal es el maestro, pero el maestro tiene que chocar con una serie de circunstancias terriblemente negativas, pero él jamás se dejó de vencer por esas circunstancias, jamás se humilló, nunca. Él siguió persiguiendo su sueño, aunque a veces se le terminaban las fuerzas, pero él siguió. Y cuando se convirtió en un maestro nombrado en una escuelita, él se convirtió en un maestro como muchos de nuestros maestros en el Perú, un soñador, un guía, un orientador, un arquitecto, un ingeniero civil, un juez, un consejero, un psicólogo, un sacerdote. Se convirtió en un hombre que soñó, que compartió su sueño con la gente y convirtió a esa tierra, a ese pueblo, en un pueblo próspero, sin pensar en los reconocimientos. Y cuando un día la Dirección Regional de Educación le envía pues un oficio, ¿no?, cuando él estaba jugando su partido de fulbito allá en el pueblo, el señor de correo le llama y le dice, le entrega, no, maestro, director, ya era director, por favor, allí tiene usted su oficio. Y él, como siempre, pues cogió el oficio, lo llevó al lugar donde estaba guardadito su saco, lo puso en el bolsillo y empezó a seguir jugando. Él era el capitán de su equipo de chibolos, ¿no?, de los chiuchis, como dicen en mi tierra,
y otro equipo pues del pueblo. Y los chuches del director ganaron. Entonces él empezó a distribuir las apuestas a cada uno de los niños y se fue pues a su casa a seguir leyendo. Esta es una de las grandes fortalezas de este maestro, ¿no? Él leía todos los días y no decía: yo estoy en la puna, no tengo luz eléctrica, no tengo facilidades, no tengo libros y no voy a leer y tengo que enseñar lo que puedo. No. Él se iba a ese lugar cargando sus libros, utilizaba el mechero, utilizaba la vela para leer antes de dormir, para leer en las madrugadas. Yo quisiera que lo lean ese cuento para que vean cómo es ese gran maestro. Es una maravilla la actitud, el comportamiento, el compromiso de este maestro. Entonces esa noche seguía leyendo sus libros y de repente se acordó que tenía un oficio que leer. Cogió la percha, sacó el oficio y ahí notó. Ahí le dio la recompensa a su sacrificio, la recompensa a tantos años de sacrificio, de entrega, con pasión, con amor a esa carrera de ser maestro y de ser gran líder comunal. Entonces, estimados señores, este trabajo lo he preparado con mucho cariño para que ustedes se deleitan, para que ustedes lo disfruten, para que ustedes gocen. Algunas personas, como la doctora Amariles, que lo han leído, ya me están comentando que les ha gustado, que no han querido dejar el libro porque les atrapaba. De verdad que cuando uno ama la literatura, uno quiere, pues, ¿cómo lo debo hacer una literatura para una obra literaria para que a la gente le gusta? Y eso es lo que yo hice. Eso es lo que hice y eso se los obsequio a todos los lectores que tendrán en sus manos esta obra. Voy a agradecer a Eber, a una persona a quien desde muchacho yo le leía, pues no en mi tierra, con su revista Perú. Voy a agradecer a él que en esta oportunidad ha sido mi editor y me ha entregado un hermoso hijo, ¿no? Un bello muchacho, un bello libro que ya está en circulación. Si habría algunas preguntas, con mucho gusto, aunque cuando hablo de literatura yo soy capaz de seguir hablando y hablando y hablando, ¿no? Porque la literatura para mí es mi vida, es mi pasión. Esta carrera, este oficio, yo lo descubrí cuando fui niño. Tuve la suerte de nacer en un hogar donde mi padre, digo mi padre a mi abuelo, que había estudiado para ser sacerdote y cuando terminó sus estudios se fue pues al centro del Perú, donde sus tíos explotaban unas minas y allí se enamoró de una huanuqueña y lamentablemente allí terminó su sueño, ¿no? El sueño de su madre, que su hijo sea pues un gran sacerdote. Entonces, gracias a esa cobija que él me dio, que era un gran lector, yo desde pequeñito empezaba a revisar las revistas, los periódicos, los libros que a ese pueblito le llegaban, incluso del extranjero, porque él era suscriptor. Y tanto agradezco a este viejo lindo y tanto agradezco esos momentos para que la lectura formara parte de mi vida, para que la lectura me hiciera un hombre feliz. Y si por mí fuera, si dinero tuviera, yo simplemente me dedicaría el resto de mi vida a seguir leyendo, ¿no? Porque la lectura es apasionante, estimados señores. Muchísimas gracias, muy contento con todos ustedes, con esta circunstancia. Gracias a la doctora Amariles, que también me ha dado la oportunidad de trabajar en su revista, una revista muy seria, muy interesante, que no solamente se lee en el Perú, sino incluso en el extranjero. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, gracias a Eber, gracias a Amariles Indiana, y me encantaría contestar algunas preguntas si hay. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Alvarado Caldas, docente en realidad, y también agradecemos la confianza depositada en Amarilis Indiana Editores para la publicación de su libro. Con la vasta explicación que usted nos ha dado, ha aclarado todas las dudas. Le agradecemos por acompañarnos en este 11º Festival del Libro Leyendo a Huánuco. Nosotros estamos muy complacidos del trabajo y estamos seguros que nuestros jóvenes lectores van a tener
un ejemplar en sus manos, puesto que es muy interesante y muy prometedor la lectura de este libro. Muchísimas gracias, maestro Juan Alvarado Caldas. Dios lo cuide.